Maíz, una alternativa rentable para el sur de Sonora. Sabemos que la agricultura siempre implica que el agricultor asuma riesgos y que en ello se juegue su bienestar y el de sus familias. Pero también sabemos que una manera práctica y efectiva de minimizar el riesgo es diversificando. Por ello, estamos convencidos de que el cultivo de maíz es una alternativa viable para diversificar su producción y obtener una buena rentabilidad con sus cosechas. La siembra de maíz representa una gran oportunidad de negocio para los agricultores del sur de Sonora y lo decimos con gran certeza, basándonos en los siguientes factores clave. Oportunidad de obtener altos rendimientos, ya que existen las condiciones climáticas necesarias para su desarrollo. Es un cultivo de fácil y rápida comercialización, pues existe una demanda local para la industria pecuaria o para la de la masa y la tortilla. Contamos con híbridos de resultados probados en la región, tanto de maíz blanco como amarillo. Y por último, pero no menos importante, el sur de Sonora cuenta con excelentes agricultores de mucha experiencia y una gran vocación. Todos estos factores contribuyen para que juntos podamos crear una historia de éxito con el cultivo de maíz en el sur de Sonora. Mi nombre es Alejandro Rivera Miranda, soy originario de Bacobampo, Sonora. El tiempo que tengo dedicado a la actividad agrícola es aproximadamente de 28 años. Estoy ubicado en el sur del estado, entre los valles del Mayo y el Valle del Yaqui. En cuanto al garbanzo, por única vez lo he sembrado en el ciclo anterior. Desgraciadamente en el ciclo que me tocó establecerlo, en el ciclo pasado, 17-18, se saturó el mercado de tal manera que hasta la actualidad tenemos las bodegas con bastante inventario. Tenemos problemas de comercialización con el garbanzo. En cuanto al trigo, pues es un cultivo muy estable en nuestra zona. Desgraciadamente contamos con una variedad Sirno que ha venido con el tiempo perdiendo su estabilidad debido a problemas sanitarios como es la roya de la hoja, que en los últimos años se ha tenido la necesidad de hacer aplicaciones de fungicida para poder controlar esta enfermedad, de tal manera que los costos de producción se nos han elevado de manera considerable porque hay ocasiones que hacemos hasta 2 aplicaciones por ciclo. Entonces esas aplicaciones que son obligadas nos aumenta el costo de nuestro cultivo y por lo tanto pues viene a mermar nuestra rentabilidad. Por los potenciales de rendimiento que nos han venido comentando los compañeros de Monsanto, y llevamos a cabo el cultivo y confirmamos que ese potencial es real. Tenemos una buena alternativa de negocio con la alternancia del cultivo, de tal manera que podemos obtener mayor utilidad en estos tiempos que con el trigo. Y lo que al final queremos los productores es obtener mayores ganancias. De tal manera que el maíz es un cultivo que promete y nos da mayores utilidad en relación al cultivo tanto de garbanzo como de cártamo y trigo. Nos ofrecen un alto potencial de rendimiento, de tal manera que la rentabilidad del productor se ve beneficiada con el establecimiento de estos materiales. El establecimiento del maíz nos da varias ventajas en cuanto a la sanidad de nuestros suelos, ya que cortas los ciclos de las malezas, los ciclos de las plagas, de tal manera que, como les venía diciendo, el trigo tenemos que hacer las aplicaciones de fungicida para controlar la roya y las aplicaciones de abenicida para controlar las malezas. En el caso del maíz evitamos ese costo, ya que por medio de escardas mecánicas podemos eliminar esas malas hierbas y le damos mayor sanidad a nuestros suelos, además de que obtenemos una mayor rentabilidad en el cultivo. Al final de cuentas obtenemos más utilidad estableciendo el cultivo de maíz. Entonces yo pienso y recomiendo a mis compañeros productores que establezcan maíz, que lo prueben, que vean que los potenciales que comentan los técnicos de Monsanto son reales, ya es una realidad aquí en nuestros valles, los altos rendimientos que tenemos de maíz, que
considero yo que fácilmente pueden duplicar el rendimiento comparándolo con el cultivo del trigo. El híbrido que establecimos el año pasado, probamos dos materiales, Decal 2038 y Decal 4050. Lo que nosotros observamos en estos materiales es su estabilidad, una muy buena resistencia a la came, un problema que se generalizó en el valle con el resto de los materiales que se establecieron. De tal manera que yo recomiendo tanto 2038, un híbrido intermedio de la línea Decal, con muy buena resistencia a came, trae una característica que me gustó mucho, que es el Stay Green, que le llaman, que es que la planta se mantiene verde, con los tallos y hojas verdes y la mazorca completamente seca. Me gustó mucho el material por esas características que le menciono. Igual el 4050, yo obtuve en el maíz alrededor de 13.5 hasta 15 toneladas. En el caso de 2038 anduvimos en 13 y media, y en el 4050 nos mostró un mayor potencial de rendimiento. Mi nombre es Hermen Rafael Sonqui Peralta, soy de aquí de Ciudad Obregón, Sonora, y me he dedicado a la agricultura por lo menos unos 8 años. En los últimos años los problemas que he visto en sembrar trigo, que esa ha sido mi experiencia, es que los rendimientos se han mantenido como se sabe, ¿no? Inclusive han bajado en algunos casos. Se ha visto un cambio climático que cada vez ha hecho menos frío y por obvias razones el trigo no se ha desarrollado como debería de ser. Hemos aumentado los costos para tratar de mantener ese rendimiento. El cambio climático es lo que me llevó a cambiar mi perspectiva o buscar otras opciones además del trigo. La verdad, yo me fui primero por garbanzo, pero también me llamó la atención el maíz por promociones, por pláticas con productores, y es por eso que me interesé también con el maíz. Evalué las dos opciones, inclusive sembré las dos opciones, sembré garbanzo y sembré maíz. El clima se portó excelente para el maíz, lo vi porque los riegos fueron muy programados, se dieron cuando se ocupaba, yo no tenía nada de herbicida y usé poco plaguicidas, insecticidas muy poco. Lo que sí vi es que se apuró un poquito la cosecha del maíz y aún así se dio con muy buenos rendimientos. En el maíz lo tuve en dos predios distintos, en uno me dio 13,5 de toneladas por hectárea y en otro 15,800. Yo utilicé dos híbridos para hacer esas pruebas. Uno fue el Decal 2038, el otro fue el Decal 4050. El 2038 solo lo tuve en 1 hectárea y la diferencia contra el 4050 en ese predio en especial fueron cerca de 500 kilos. El otro fue totalmente 40-50 y fue donde fue el rendimiento más alto de 15,800. Yo le recomendaría, en mi experiencia personal, que fue Decal, sin ningún problema que utilizaran cualquiera de las dos variedades o los dos productos, como ustedes le llaman. 40-50, muy buen rendimiento. 20-38 es como un caballito de batalla para las tierras que no son tan buenas. En comparación del rendimiento, o más bien en comparación total de trigo contra maíz, se vieron muchos beneficios. Pues los rendimientos nada que ver, el rendimiento que tuve con el trigo fue de 6,5 el año pasado y comparado contra un promedio de casi 15 contra el maíz, pues no hubo competencia, ¿no? Sobre la nueva ventana de siembras que están abriendo después de diciembre, obviamente se tiene que estudiar y tenerla como opción. Si la probabilidad de helada fuera más alta, obviamente te vas con la nueva siembra, con la nueva ventana. No importa que sea 12 toneladas contra un trigo de 7, le sigue ganando el maíz. Buenas tardes, me llamo Humberto Rodríguez. Yo siembro allá atrás del campo 6, en el bloque 603. Llevo 3 años dedicándome a la agricultura. Los problemas que he experimentado a sembrar trigo es pues que los climas ya no son los adecuados aquí en Obregón. Siento que está haciendo más calor y los rendimientos, la verdad, pues no han mejorado, ¿no? Siempre los insumos suben y el rendimiento sigue igual y pues los precios tampoco.
Lo que me motivó a sembrar maíz es pues que un amigo me platicó de eso. La verdad yo no tenía experiencia sembrando maíz y me invitó a una plática donde vi que el maíz era ya por iniciativa privada y vi que había más tecnología, había más técnicos dispuestos a ayudarte que el trigo, que siempre ha estado estancado en el mismo ya por varios años aquí en el valle. Eso fue lo que la verdad dije, pues aquí se ve diferente, ¿no? Se ve diferente ambiente y se siente que sí te pueden ayudar ahí a detalle técnico ya en el maíz. Pues lo que más me gustó de sembrar maíz, pues casi todo, ¿no? Porque yo nunca había sembrado maíz, me fue bien. El rendimiento, pues me fue muy bien también, tuve buen rendimiento, porque también sembré trigo, ¿no? Pero sí salió, o sea, el rendimiento, que fue básicamente, ¿no? lo que más me gustó del maíz, ¿no? A comparación del trigo, que pues todos los años siembras y siempre es igual. Desgraciadamente ahí en mi blog, una helada y se me heló un pedazo de maíz, pero ese maíz estaba pues muy chiquillo y se pudo recuperar. De hecho se puso amarillo, se secaron las hojas, pero a la semana se reactivó solamente, le metimos un riego emergente y con eso se activó. Y a pesar de eso, pues tuve un rendimiento de 12.5 toneladas por hectárea. Pues esto es muy bueno y es más redituable que el trigo todavía, a pesar de que haya sido helada. La siembra fue el 21 de diciembre. De hecho, pienso sembrar más de lo que había sembrado la vez pasada, porque sí, quedé muy contento con los resultados que tuve. Le recomendaría algo nuevo, por ejemplo, maíz, que es muy buena opción, aparte para la rotación de cultivos y que haya más materia orgánica, porque la tierra pues está quedando pobre y hay que moverle.